¿Te inmovilizaron tus cuentas bancarias? ¿Por qué motivo te las inmovilizaron? ¿Qué hacer en estos casos? Quédate con nosotros para que conozcas las respuestas a estas interrogantes, ya que en este video hablaremos de ese importante tema. Los saludo con mucho gusto, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Hoy es jueves 17 de agosto del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 38 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho y con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. Durante más de 30 años hemos impartido cursos y conferencias en materia fiscal en todo el territorio nacional y también desde hace más de 30 años tenemos clientela en todo el país y trabajamos en asociación con contadores públicos de todas las ciudades del interior. Bien, estimados amigos, pues en este video vamos a hablar acerca de qué hacer cuando te inmovilizan tus cuentas bancarias. ¿Promover un amparo? Bien, pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero que te tenemos que decir es que si te inmovilizan tus cuentas bancarias y tú buscas la asesoría de un abogado y el abogado así, lo primero que te recomienda, sin previamente formular algún cuestionario, lo primero que te recomienda de inmediato es promover un amparo en contra de la inmovilización de tus cuentas bancarias. Bueno, tal proceder de ese abogado evidencia que dicho abogado no es experto en resolver esta clase de problemas y de problemas graves. A lo mejor ese abogado ha promovido cientos de amparos en casos similares al tuyo, a lo mejor. Pero lo que sí es seguro es que no ha logrado liberar ni una sola cuenta de las que le han encomendado. No ha logrado liberar ni una sola de las cuentas bancarias inmovilizadas de sus clientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque la promoción de un amparo en contra de la inmovilización de cuentas bancarias no es la solución adecuada. Vamos a decirte varias cosas al respecto. Y lo primero que te vamos a decir es que lo primero que hay que saber es que la inmovilización de las cuentas bancarias puede ser ordenada por autoridades fiscales como el SAT, las secretarías de finanzas de las entidades federativas o autoridades de seguridad social como el IMSS, por un lado. Y por otro lado, la inmovilización de cuentas bancarias puede ser ordenada por la unidad de inteligencia financiera. Entonces, cuando hay la inmovilización de una cuenta bancaria, lo primero que debe investigar el abogado es cuál autoridad fue la que realizó la inmovilización de esa cuenta bancaria. El SAT, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, el IMSS o la unidad de inteligencia financiera. Sin conocer esto, promover un amparo en contra de la inmovilización, pues es una pésima medida, En segundo término, ¿verdad? Es importante que todos sepamos que la inmovilización de las cuentas bancarias ordenada por cuestiones fiscales o de seguridad social, es decir, la inmovilización de cuentas bancarias ordenada por el SAT, por la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa o por el IMSS, puede provenir de diversas causas
y además se puede realizar en diversos momentos. Por ejemplo, las autoridades fiscales y el IMSS pueden asegurar precautoriamente las cuentas bancarias, ordenando su inmovilización durante el ejercicio de las facultades de comprobación. El Código Fiscal claramente señala que si durante el desarrollo de las facultades de comprobación, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, cuando la autoridad solicita documentación o información al contribuyente y éste no la proporciona, bueno, pues en ese momento la autoridad puede proceder al aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, ordenando a la institución bancaria que inmovilice los fondos de esa cuenta bancaria. ¿Sí está claro? Puede ser que cuando la autoridad fiscal solicita documentación o información, el contribuyente no conteste. Puede ser que conteste, pero que no entregue lo que le solicitaron, ¿verdad? O puede ser que de plano abiertamente se niegue a proporcionar la información o documentación que se le está solicitando durante la revisión fiscal. Repito, casos en los cuales la autoridad puede ordenar el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias, posteriormente ordenando la inmovilización de los depósitos existentes en esas cuentas bancarias previamente aseguradas precautoriamente. Pero también la autoridad puede inmovilizar cuentas bancarias cuando, después de que practicó una revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, ¿verdad? Cuando la autoridad pretende notificar el crédito al contribuyente revisado, que lo debe hacer dentro del plazo de 6 meses siguientes a la fecha en que se levantó el acta final, si fue visita domiciliaria, o 6 meses siguientes a la fecha en que se notificó el oficio de observaciones, si fue revisión de gabinete, si al momento de llegar a notificar el crédito fiscal no puede notificarlo porque encontrando al contribuyente en ese domicilio, la persona que lo atiende se niega a recibir la notificación del crédito, argumentando, por ejemplo, es que yo no estoy autorizado para recibir esto, y no lo recibe, se niega, o al momento de llegar al domicilio del contribuyente para notificarle el crédito, resulta que el contribuyente ya no está en ese domicilio, ya lo desocupó o se desapareció, ¿verdad? En ese momento, independientemente de que la autoridad puede ordenar la notificación del crédito por estrados, también está facultada la autoridad para embargar precautoriamente las cuentas bancarias, obviamente ordenando al banco que las inmovilice, ¿verdad? Aquí tenemos otra cuestión, otra causa de inmovilización de cuentas realizada en otro momento totalmente diferente. En tercer lugar tenemos el embargo definitivo de cuentas bancarias, que se lleva a cabo cuando el contribuyente impugna un crédito fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando ese crédito ya es exigible, pero no está garantizado el interés fiscal. En ese momento, cuando la autoridad detecta que se está impugnando un crédito fiscal exigible que no está garantizado, la autoridad puede embargar definitivamente las cuentas bancarias del contribuyente y ordenar a la institución bancaria que inmovilice los fondos depositados en esa cuenta. Y un cuarto caso más, ¿verdad? Tenemos un crédito firme que no ha sido garantizado, ni pagado. El crédito pudo haber quedado firme porque no fue impugnado, se lo notificaron probablemente por estrados, el contribuyente no se enteró, transcurrieron los 30 días, no lo impugnó, ¿verdad? Y consecuentemente el crédito quedó firme. O algún caso que desafortunadamente es recurrente.
como consecuencia de una revisión electrónica, le notifican al contribuyente el crédito fiscal en su buzón tributario. Equivocadamente, casi el 100% de contribuyentes no tiene los datos de contacto para recibir los avisos de que hay una notificación pendiente en su buzón tributario. Normalmente los contribuyentes entregan esos datos al contador para que sea el contador el que reciba los avisos de que hay una notificación pendiente en el buzón tributario, ¿verdad? Y desafortunadamente muchas veces los contadores no llevan bien la contabilidad, no presentan correctamente las declaraciones. Cuando llegan las revisiones electrónicas, no le avisan al contribuyente y no la contestan. Y cuando llega el crédito fiscal, tampoco le avisan al contribuyente y no lo impugnan. Esto nosotros hemos conocido casos como el que les estoy narrando en varias ocasiones. Casi una decena de casos hemos conocido que se desarrollaron como lo estoy planteando, ¿sí? Entonces el contribuyente ni supo que le hicieron una revisión electrónica, ni supo que le notificaron un crédito fiscal, porque su contador se lo ocultó, porque el contador sabía que todo estaba mal hecho o que ni siquiera estaba hecho. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo se entera el contribuyente de ese problema? Bueno, pues porque un buen día que quiera hacer una transferencia, se encuentra con que su cuenta está inmovilizada, ¿verdad? Y cuando se investiga por qué está inmovilizada, bueno, pues es porque tiene un crédito firme, ¿verdad? Que no impugnó, que no garantizó y que no ha pagado. Y entonces el fisco está autorizado para inmovilizar las cuentas primero y después de un breve procedimiento, un procedimiento express, transferir esos depósitos a la cuenta de la Tesorería de la Federación para cobrar el crédito fiscal firme. Este es un cuarto caso. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera también puede ordenar la inmovilización de cuentas bancarias en diversos casos que la ley le permite. ¿Sí está claro? Entonces, cuando se inmovilizó la cuenta bancaria de una persona física o moral, y contacta al abogado para que la defienda, el abogado lo primero que debe hacer es detectar cuál es el motivo de la inmovilización de la cuenta bancaria, porque solo detectando cuál es el motivo de la inmovilización, el abogado puede realizar la defensa adecuada. Si el abogado no conoce por qué se inmovilizó la cuenta, pues va a dar golpes de ciego. ¿Y cuál es el golpe de ciego que se da? Promover un amparo. Promover un amparo. ¿Sí está claro? O sea, promover un amparo no es la solución. Promover un amparo es un golpe de ciego que se da cuando no se sabe cuál es la causa de la inmovilización, y desde luego ese golpe de ciego está condenado desde el principio al fracaso. Después de pagarle al abogado honorarios por la promoción de ese juicio de amparo, después de perder meses o años en la promoción de ese inútil amparo, tiempo en el cual no tiene acceso a sus recursos económicos, ¿verdad? Pues al final de cuentas la empresa va a perder el amparo y va a sufrir gravísimas consecuencias. Bien, pues el motivo de la inmovilización de la cuenta bancaria debe detectarse de inmediato, prácticamente en todos los casos. Debe y puede detectarse prácticamente de inmediato en todos los casos. Si el abogado no detecta cuál es la causa de la inmovilización, pues ello se debe a que ese abogado no es fiscalista.
a que ese abogado no es experto en lavado de dinero y a que ese abogado no es experto en resolver esa clase de problemas, a que ese abogado jamás ha liberado una cuenta bancaria previamente inmovilizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inmovilización de las cuentas bancarias no es el problema. Ese no es el problema del contribuyente. La inmovilización de la cuenta bancaria solo es la manifestación externa, la manifestación visible de un problema oculto. Por eso, lo que debe hacer el abogado es detectar cuál es la causa de la inmovilización, cuál es el problema que provocó la inmovilización, para que ese abogado, detectada la causa, ataque y resuelva el problema, ocurrido lo cual, como consecuencia necesaria, la cuenta bancaria será liberada. Se acabará con la inmovilización de la cuenta bancaria, ¿verdad? Por eso, el abogado, más que atacar en sí la inmovilización de la cuenta bancaria a través de un amparo, lo que debe hacer el abogado es atacar y resolver el problema que ocasionó la inmovilización, toda vez que, resuelto el problema que originó la inmovilización, como consecuencia necesaria, la inmovilización de la cuenta bancaria quedará sin efectos y otra vez el contribuyente tendrá acceso a los depósitos de esa cuenta bancaria, utilizándolos para poder cubrir con sus compromisos económicos. Vean ustedes, la inmovilización de una cuenta bancaria, para que quede claro, es como cuando una persona tiene temperatura. La temperatura no es la enfermedad, la alta temperatura no es la enfermedad. La alta temperatura es la manifestación de una enfermedad, de una infección. Por eso, para que se le restituya su salud a esta persona, lo que debe hacer el médico es detectar cuál es la infección, combatirla, extinguirla y, como consecuencia de ello, automáticamente desaparecerá la alta temperatura. Si en un caso concreto el médico, en lugar de atacar la infección, únicamente combate la alta temperatura dando medicamentos para que ésta disminuya, ¿verdad?, la infección continuará y a lo mejor, dependiendo de qué infección se trate, hasta puede acabar esa infección matando al enfermo. ¿Sí está claro? Entonces, así como cuando hay una alta temperatura, la enfermedad no es la alta temperatura, sino es la consecuencia de la enfermedad, que es una infección. Así exactamente cuando se inmoviliza una cuenta, el problema no es la inmovilización. La inmovilización es la consecuencia de un problema que tiene el contribuyente, problema que hay que detectar con claridad para atacarlo y para resolverlo, ocurrido lo cual, necesariamente la cuenta bancaria tendrá que ser liberada, ¿verdad? Por eso el abogado debe detectar, en primer lugar, cuál es la causa del problema, cuál es la causa de la inmovilización, para eliminar ese problema y, como consecuencia de ello, lograr la liberación de la cuenta. Ahora bien, ¿cómo puedo yo detectar cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Viene un cliente y me dice que le acaban de inmovilizar su cuenta bancaria. Le pregunto que por qué motivo se la inmovilizaron y el contribuyente me dice, no sé. Simplemente hoy quise hacer una transferencia y no pude hacerlo porque en la pantalla se apareció una leyenda que dice operación no permitida, la cuenta está bloqueada, ¿sí? De hecho, fui al banco y no me quisieron dar información, que porque ellos tienen prohibido darme información, mucho menos darme algún documento. Entonces,
pues yo quiero, licenciado, que usted me ayude jurídicamente a liberar mi cuenta para que yo pueda seguir operando, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a nosotros, como expertos en el tema, tratar de detectar cuál es el problema. Nosotros pudiéramos preguntarle, oiga, ¿le están practicando alguna visita domiciliaria o alguna revisión de gabinete? Si el cliente dijera, sí me están practicando una revisión. En esa revisión, ¿le han solicitado informes o documentos que usted no ha proporcionado? Sí, la verdad, sí. Sí me han pedido informes o documentos que yo no he proporcionado. Aquí ya hay la probabilidad de que la inmovilización de la cuenta bancaria se debe a que se le aseguró precautoriamente la cuenta al contribuyente por no haber proporcionado la información y documentación que se le solicitó durante una revisión fiscal. ¿Sí está claro? Aquí, más que promover un amparo en contra de esa inmovilización, habrá que hacer otras cuestiones totalmente diferentes que después de hacerlas, al desaparecer el problema, la cuenta se pueda liberar de inmediato. ¿Sí está claro? Bien. Si cuando yo le pregunto, si no ha tenido visitas domiciliarias, si no tiene ahorita visita o revisión de gabinete del contribuyente, entonces le preguntaría yo, ¿le practicaron alguna revisión fiscal? ¿Le practicaron alguna visita domiciliaria o alguna revisión de gabinete? Sí, Lic. ¿Esa revisión cuándo concluyó? ¿Concluyó hace más de 6 meses? Sí, Lic, terminó hace como 8 meses. O sea que ya le notificaron el crédito, porque la autoridad tenía 6 meses para notificarle el crédito. No, Lic, no me han notificado el crédito. ¿Usted sigue en el domicilio que tenía durante la revisión? Sí. ¿Usted dio la indicación de que no se reciba la notificación del crédito? No, Lic. La indicación es de que se reciba todo lo que quieran notificar las autoridades, especialmente el crédito. Bueno, entonces, a lo mejor la causa de este aseguramiento, de este embargo precautorio de la cuenta y de su posterior inmovilización, pudiera ser que la autoridad mañosamente, falsamente, deshonestamente, haya levantado un acta circunstanciada en la cual falsamente haya dicho que cuando fue a notificar el crédito no se lo quisieron recibir, se negaron a recibir la notificación, o que cuando fue a notificar el crédito se negaron a recibir. La empresa ya no estaba localizada ahí, ¿sí está claro? Y eso da lugar a que la autoridad pueda notificar el crédito por estrados y que además pueda embargar precautoriamente la cuenta, ordenando su posterior inmovilización al banco. Aquí vemos que ese podría ser el motivo, ¿verdad? Podría ser. Y en este caso, la solución no es el amparo. La solución es otra muy diferente. El problema a resolver es muy diferente. Y resolviéndolo, consecuentemente lograremos liberar la cuenta. No ha tenido ninguna revisión fiscal en el pasado, o teniendo revisión fiscal, sí se le notificó el crédito en los 6 meses. Tan sí se le notificó el crédito en los 6 meses que o ya lo pagó o ya lo impugnó, ¿sí? Entonces nosotros lo que le preguntaríamos sería, oiga, ¿y ese crédito? ¿Tiene usted algún crédito fiscal que esté impugnando actualmente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o en amparo? Sí, fíjese que tengo un crédito fiscal que estoy impugnando en el tribunal, o ya está en amparo. Sí, tengo un crédito fiscal. Una pregunta, estimado contribuyente, ¿está garantizado el interés fiscal? No, Lic, no lo he garantizado. Pues probablemente otra vez la autoridad inventó un acta circunstanciada
falsa en donde hizo constar que se presentó al domicilio del contribuyente para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y que no encontró al contribuyente en el domicilio, motivo por el cual llevó a cabo el procedimiento de ejecución por estrados o por buzón tributario, ¿verdad? Embargó las cuentas bancarias por estrados o por buzón tributario, ¿verdad? Y además, como consecuencia de ello, ordenó la inmovilización. O también pudiera inventar un acta en la que diga que se entendió con una persona que no quiso dar su nombre, que no se identificó, con la cual se practicó el embargo de las cuentas bancarias, se le dejó en calidad de depósito, se le dejó el acta, ¿verdad? Nada de eso cierto. Pero el chiste es que la autoridad, por existir un crédito exigible, impugnado, que no está garantizado, la autoridad pudo haber embargado en definitiva dicho crédito y pudo haber embargado las cuentas bancarias y como consecuencia de ello ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias, ¿verdad? O otro supuesto es preguntarle que si tiene algún crédito firme, un crédito que le notificaron que usted no pagó ni impugnó, o un crédito que le notificaron que usted perdió, quedó firme el crédito y que no ha pagado ni ha garantizado. Si la respuesta fuera esta, entonces seguramente la autoridad fiscal ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias de este contribuyente, precisamente por tener un crédito firme a su cargo que no ha sido pagado, que no ha sido garantizado y que ya está firme. ¿Sí está claro? Entonces vemos cómo preguntándole al contribuyente todo esto, necesariamente tenemos que saber si la inmovilización de las cuentas bancarias proviene de un acto del SAT, de la Secretaría de Finanzas o del IMSS. Si no hay nada de esto, ¿verdad? A lo mejor ahí sí habrá que hacer un interrogatorio a esta persona para ver cómo está su situación fiscal. Y si vemos que su situación fiscal es irregular, por ejemplo, no está inscrito en el RFC, no tiene una actividad grabada declarada, no presenta declaraciones, pero maneja cuentas bancarias con depósitos, compra dólares, compra vuelos de avión, compró inmuebles, compró vehículos, entonces probablemente la unidad de inteligencia financiera fue quien ordenó la inmovilización. ¿Sí está claro? En estos casos habrá que hacer otras cosas muy diferentes, ¿verdad? Para resolver el problema. La solución no es el amparo. ¿Sí está claro? Muy bien. ¿En qué casos podíamos promover un juicio de amparo? Cuando después de hacer todo este cuestionario amplísimo, profundo, pues viéramos que no encaja en ninguno de esos supuestos. Probablemente en esos casos sí promoveríamos el amparo indirecto en contra de la inmovilización, pero cuidando requisitos que permitan que al contestar el amparo, necesariamente, al rendir su informe justificado a la autoridad, necesariamente sepamos quién fue la autoridad que inmovilizó, que ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria y por qué motivo. ¿Sí está claro? Tendríamos que elaborar el amparo de tal manera que necesariamente cuando la autoridad responsable conteste, nosotros sepamos con claridad qué autoridad ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria, a través de qué oficio lo ordenó y cuáles fueron los motivos que expresó para justificar esa inmovilización, de tal suerte que en la ampliación de amparo
podamos combatir eso y lograr echar abajo la inmovilización, haciendo al mismo tiempo que promovemos el amparo lo que sea necesario para poder ganar el amparo y lograr la liberación de la cuenta. Muchas veces, aunque el trámite legal se prolongue en el tiempo, en algunos casos se puede lograr que, aunque el medio de defensa esté en trámite, desde el principio se logre la liberación de la cuenta. Pero eso hay que verlo respecto de cada caso concreto. ¿Sí está claro? Esta es la manera en que debe manejarse un problema de inmovilización de cuentas bancarias, siendo totalmente rústico, elemental, ineficaz, que ante cualquier inmovilización de cuentas bancarias, de inmediato el abogado proponga como única solución promover el amparo indirecto. Hemos visto cómo la autoridad ilegalmente hace muchas cosas a espaldas del contribuyente para poder inmovilizar las cuentas bancarias sin que el contribuyente se dé cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, inventa actas circunstanciadas en donde dice que no encontró al contribuyente en su domicilio fiscal o que el contribuyente se negó a recibir la notificación. Eso le permite a la autoridad notificar sus actos, sus créditos a través de estrados, lo que impedirá que el contribuyente se entere de esa notificación. ¿Y cuándo va a saber de ese crédito notificado por estrados? Hasta que le inmovilicen su cuenta bancaria y ya no pueda hacer operaciones. ¿Sí está claro? Y la defensa en este momento es totalmente difícil, es totalmente complicada, porque estamos en presencia de un crédito firme, que ya quedó firme. ¿Sí está claro? Entonces, el abogado que atiende ese asunto tiene que ser un verdadero experto para revivir el crédito, impugnarlo y anularlo. Y como consecuencia de esa nulidad, lograr que la cuenta bancaria se libere. Si en este último caso que hemos planteado, en lugar de hacer lo correcto el abogado, se va al amparo indirecto, el asunto estará totalmente perdido, ¿verdad? Entonces, pues, la inmovilización de cuentas bancarias es un grave problema que puede acabar con el negocio del contribuyente, y un grave problema que puede permanecer vivo ese problema durante toda la vida de la persona física involucrada en esos problemas hasta su fallecimiento. Vamos a suponer, me inmovilizaron mis cuentas bancarias, ¿verdad? Por lo tanto, yo ya no puedo seguir cumpliendo con mis compromisos. No puedo pagar a proveedores, no puedo pagar sueldos, salarios, no puedo pagar créditos bancarios, no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Voy a tener problemas en la operación del negocio. Pero también, a lo mejor tengo mal presentadas algunas declaraciones del pasado, ¿verdad? Y la autoridad lo detecta y me restringe temporalmente el sello digital para que yo no pueda expedir comprobantes. Y me da 40 días, plazo de ley, para que yo subsane las irregularidades. A lo mejor la irregularidad es que no presenté la declaración del ejercicio por más de un mes, o que no he presentado 2 declaraciones mensuales consecutivas o no, o que he presentado mis declaraciones con errores, omitiendo ingresos, inflando deducciones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y me da 40 días para que yo corrija. Y yo me doy cuenta que efectivamente no presenté la anual, la quiero presentar. No presenté las 2 mensuales, las quiero presentar. O quiero corregir las declaraciones que presenté con errores, con falsedades. Pero salen a pagar impuestos en esas declaraciones. Y yo no tengo dinero. Yo no tengo acceso a mis cuentas bancarias. Mi dinero está ahí congelado.
Entonces no puedo regularizar mi situación fiscal, ni presentar la declaración anual omitida, ni presentar las 2 mensuales omitidas, ni corregir las declaraciones que tenían errores y falsedades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a los 40 días? Dejan sin efecto mi sello digital. Porque no pude corregir mi situación fiscal por no tener dinero, porque mis cuentas bancarias están inmovilizadas. Después de que ya me quedé sin sello digital por no haber desvirtuado la irregularidad, el fisco en cualquier momento me puede quitar la firma electrónica avanzada. Y sin firma electrónica avanzada no tengo acceso al buzón tributario, al portal de internet, no puedo seguir presentando declaraciones, no puedo presentar avisos, soy como un muerto en vida. Si el contribuyente al que le inmovilizaron su cuenta bancaria y al que le quitaron ya la firma electrónica y el sello digital es persona moral, esos problemas se le trasladan a los socios. Y si los socios son socios de otra persona moral, esos problemas se le trasladan a la otra persona moral. Si a la persona que le inmovilizaron su cuenta es persona física, pero además es socio de otras personas morales, los problemas descritos se trasladan a las otras personas morales. ¿Y cuándo podrá volver a tener firma electrónica avanzada? ¿Cuándo podrá volver a tener sellos digitales? ¿Cuándo podrá corregir su situación fiscal? Pues hasta que le liberen la cuenta. Pero la inmovilización de la cuenta quedó firme, ¿sí está claro? O sea que este problema se puede convertir en un problema eterno que acompañará al contribuyente durante toda su existencia hasta el día de su fallecimiento, ¿verdad? Por eso es importante que la inmovilización de cuentas bancarias se ataque de inmediato, pero de la manera correcta, con verdaderos expertos en el tema. Bien, estimados amigos, pues en Defensa Fiscal Grupo Jurídico somos expertos en resolver esta clase de problemas. Si tú tienes cuentas bancarias inmovilizadas o a futuro te llega una inmovilización de tus cuentas bancarias y quieres información sobre si te podemos ayudar, comunícate con nosotros. En pantalla dejamos los datos de contacto, estamos a tus órdenes y podemos ayudarte a salir de ese gravísimo problema. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.